vamos a iniciar con la unidad de biología y pues bueno, vamos a hacerla lo menos tediosa posible porque sé que para muchos se les puede hacer tediosa, obviamente no para los biólogos o los químicos que les encanta la biología, pero pues con ustedes no va a haber problema. Pero pues sí, para los ingenieros o para los que vayan a no sé, administración o conta, pues sí se les va a hacer un poquito pesada, pero pues vamos a hacerlo un poco de lo más ligera que podamos. Y bueno, vamos a comenzar con biología, unidad 1, obviamente unidad 1 de 6. Vamos a ver lo que es la célula como primer tema, y debemos de entender que la célula, tenemos que empezar a ver lo que es la teoría celular. Y pues bueno, ya sabemos de entrada que la biología va a ser la ciencia que se va a encargar del estudio de todos los seres vivos, y como tiene mucha relación con diferentes ciencias y disciplinas, pues va a tener una infinidad de aplicaciones en todo el medio. Y pues bueno, de todos modos debemos saber que la teoría celular tiene que partir desde el descubrimiento de la célula, donde pues muchos científicos a través de todos estos años, miles de años, pues bueno, no miles, cientos de años, vamos a dejarlo así, se han puesto a pues estudiar esto, ¿no? De dónde es la célula. Entonces podemos ver que las células por primera vez fueron descritas por Leeuwenhoek, que pues bueno, prácticamente no tiene gran relevancia, es como un dato histórico que nosotros tenemos que tener en la biología, pero sí donde parte todo es desde Robert Hooke. Okay. Desde Robert Hooke en 1665 en micrografía es donde emplea prácticamente lo que es el primer término con la palabra célula. Obviamente esto es porque con el microscopio observa un corte de corcho y lo describe como una estructura formada por huecos o espacios, a lo que llama celdas, o en este caso células. Entonces podemos decir que todo esto de la célula, para efectos de nuestro examen, inicia con Robert Hooke. ¿Ok? Obviamente tenemos aquí diferentes tipos de personas que han aportado muchas cosas a todo este entorno de la teoría celular. En este caso Dutrochet, Brown, Purknett, Camillo Golgi. Pero bueno, en este caso es importante ver cuáles son los postulados de la teoría celular. Y bueno, simplemente es decir que Schleiden señala que la célula era la unidad estructural en las plantas. Schwann menciona que es la unidad estructural en animales. Y Virchow explica que toda la célula proviene de otra célula. Entonces, entre estos tres crean lo que es la teoría celular, que se basa en tres postulados importantes. Primero, el anatómico nos dice que todos los seres vivos van a estar formados por una o por más células. 2. El fisiológico, que nos dice que en las células se van a llevar a cabo todas las reacciones metabólicas. Y 3, que es el origen, que nos dice que las nuevas células van a formar o se van a formar por división celular, esta división celular viene de células que ya existen, ¿vale? Ahora nos vamos a ir con la estructura celular, donde pues bueno, cuando nosotros estemos viendo esto debemos de analizar que prácticamente en el medio donde nos desarrollamos estamos interactuando con materia y energía. Obviamente toda esta materia y energía está formado por partículas muy pequeñitas que pues en este caso se integran en nuestra composición, ¿vale? Es importante saber que bueno, así como el átomo es de lo más importante en la química, la célula en la biología prácticamente es la base de todo. ¿Ok? Entonces, debemos entender primero que cuando nosotros estemos viendo todo lo de la estructura celular, debemos de ver prácticamente lo que son los carbohidratos, los lípidos y todo lo demás. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar primero con lo que son los carbohidratos. Cuando nosotros estemos viendo lo que son los carbohidratos, o alias los glúcidos o azúcares o los famosísimos hidratos de carbono, tenemos que darnos cuenta de que estos van a ser compuestos orgánicos formados por CHI, o sea, carbono, hidrógeno y oxígeno, y características pues que van a ser de rápida absorción y van a formar estructuras celulares, en este caso como las membranas, que pues las vamos a utilizar como combustibles en lo que es en el proceso respiratorio y van a constituir a los ácidos nucleicos. Estos se van a clasificar en los monosacáridos, que también se le conocen como azúcares simples, que pues son monómeros simples, de igual manera también se le conocen así, ¿ok? Estos estructuralmente van a estar constituidos por varios átomos de carbono, por ejemplo la ribosa,
que son 5 carbonos, que también se le conoce como pentosa, la desoxirribosa, que son de 6 carbonos, que se le conoce como hexosa también, y pues la más importante que se asocia con los monosacáridos o los azúcares simples, pues es la glucosa, la fructuosa y la galactosa. ¿Ok? Después de esto tenemos lo que son los disacáridos. Cuando nosotros estemos viendo los disacáridos, va a ser la unión, en este caso por medio de un enlace glucosídico, donde vamos a tener dos azúcares sencillos, o sea, prácticamente lo que son dos azúcares sencillos nos van a dar lo que es un disacárido. Tenemos tres importantes en cuestión de los disacáridos. La sacarosa, ¿dónde está? Aquí está. La sacarosa, que es glucosa más fructuosa, por ejemplo el néctar de las flores. La lactosa, que es la glucosa más la galactosa, que nos va a dar lo que es el azúcar de leche. Y la maltosa, que es la glucosa más la glucosa, y esta se va a elaborar, bueno, más bien nos va a servir para elaborar, por ejemplo, la cerveza, ¿no? Después tenemos lo que son los polisacáridos, que estas son macromoléculas, van a estar constituidas por varios monosacáridos, obviamente, más de 3. Y esto prácticamente nos va a dar lo que son propiedades diferentes a las funciones originales. Sus funciones van a ser estructurales y energéticas. Obviamente esto va a incluir lo que son los almidones, la celulosa y el glucógeno. En este caso, vamos con los almidones. Van a estar constituidos por amilosa y amilopectina. ¿Ok? Prácticamente los almidones va a ser una forma de almacenamiento energético y va a ser de las más importantes en el reino vegetal. Estas las vamos a poder encontrar en todas las semillas, por ejemplo el frijol o el chícharo, y también en los tubérculos. Después vamos a tener la celulosa. ¿Ok? La celulosa, vamos a ver que es el principal polisacárido estructural que va a constituir lo que son las paredes celulares de los vegetales. ¿Ok? Obviamente esto le va a dar lo que es sostén a la planta y la resistencia. En este caso, en lo que es el papel, la madera, el algodón, encontramos mucho lo que es la celulosa y pocos animales son capaces de comerla. Por ejemplo, tiene que ser rumeantes o podemos encontrar las termitas o las cucarachas, quienes pueden realmente digerir esto. Después tenemos el glucógeno, que nos va a decir que es la forma de almacenamiento de carbohidratos en las células animales. O sea, que prácticamente el glucógeno lo vamos a tener en el tejido muscular, donde se proporciona la energía para la contracción, y en el hígado va a estar en forma de glucógeno hepático. ¿Va que va? Bueno, este es en cuestión de los carbos. Vámonos ahora con los famosos lípidos. Bueno, los lípidos ya sabemos que van a estar formados por el CHOMP, o sea, carbono, hidrógeno, oxígeno y fósforo. Van a estar formados básicamente por una molécula de glicerina, a esta se le va a conocer como glicerol, y va a tener 3 ácidos grasos. Nos dice que estos van a ser insolubles en agua, pero son solubles en compuestos orgánicos. Estos van a tener diferentes tareas. Prácticamente se van a almacenar y van a fungir como una reserva energética. De igual manera van a ser aislantes térmicos, van a proteger la estructura y prácticamente forman parte de la membrana celular en cuestión de los animales y también en los vegetales. Entonces podemos ver que también los lípidos se consideran un grupo heterogéneo, o sea, que pueden tener características físicas y químicas diferentes. Entonces los vamos a dividir en 6 grupos. Aquí en la presentación tenemos algunos, como las esteroides, las ceras, los fosfolípidos, pero de igual manera les comentaré algunos más. Vamos a iniciar con las grasas. Cuando nosotros estemos viendo lo que son las grasas, se van a subdividir en lo que son 2 grupos, lo que es la grasa saturada y lo que es la grasa insaturada. La grasa saturada vamos a tener los lípidos que van a ser de consistencia sólida, a estos a temperatura ambiente, y van a constituir una fuente de reserva en animales. Cuando nosotros estemos hablando de las insaturadas, nos va a decir que casi todas van a ser líquidas en temperatura ambiente y generalmente se les van a llamar aceites. Obviamente estos van a ser comunes en las células vegetales. Posteriormente vamos a tener algo que se le conoce como los triglicéridos. Químicamente se van a componer por la glicerina y pueden tener ácidos grasos. En este caso, por ejemplo, tenemos el palmítico, el esteático y el oleico. ¿Ok? Después tenemos los fosfolípidos, o que también se le conocen como los fosfoglicéridos. Estos se van a componer por hidrofílica, que va a estar representada por lo que es un ácido fosfórico. A esto se le considera como una cabeza, y también podemos tener una cola hidrofóbica, que va a estar constituida por cadenas de ácidos grasos.
es importante ver que son componentes importantes en las membranas celulares. Por ejemplo, de los fosfolípidos podemos encontrar lo que es la lectina, que aparece en lo que es la yema de huevo, y la cefalina, que la podemos encontrar en el cocoro, o sea, en nuestro tejido cerebral. Seguido de esto vamos a tener los esfingolípidos, que se representan como las esfingomielinas, ¿ok? En este caso también se van a encontrar en el cerebro y en el tejido nervioso. Va que va. Seguido, esteroides para todos los que hagan ejercicio. Vamos a tener la progesterona, testosterona, el cortisol y prácticamente el colesterol. Estos van a entrar en todo lo que son las esteroides. Y pues prácticamente es esto nada más. Los esteroides lo vamos a abordar un poquito más adelante. Y después tenemos el terpenos, que van a ser prácticamente vitamina A, E y K. ¿Vale? Esto es referente a lo que son los lípidos. Cuando nosotros estemos viendo ahora los aminoácidos, necesitamos irnos al curso de química, porque tenemos que ver en química del carbono todo lo que tenga que ver con los grupos de carboxilio y en este caso también los aminos o las aminas, para ver realmente cómo va a ser esta, ¿cómo lo podemos llamar? Una estructura fundamental. En este caso los aminoácidos nos van a decir que son moléculas o monómeros que van a estar compuestos por lo que es un grupo de carboxilio, que en este caso es lo que tenemos aquí, y también lo que es un grupo de amino, que es el que tenemos acá. En este caso son característicos de todos los aminoácidos tener el grupo de carboxilio y tener un grupo amino. Es importante ver que los aminoácidos se van a unir entre sí a través de lo que son los enlaces peptídicos. Estos se van a unir al grupo de carboxilio terminal de un aminoácido con el grupo de amino terminal del otro, liberando lo que es el agua. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el grupo de amino y aquí tenemos el grupo de ácidos unidos por lo que son los enlaces peptídicos. En especial para lo que es área 2, que es donde nos vamos a encontrar con este tipo de problemas, nos pueden dar una imagen como las que tenemos aquí y nos pueden preguntar qué tipo de aminoácido es. Entonces yo les sugiero que estudiemos esto por si en algún momento nos llegan a preguntar qué tipo de aminoácido pudiera haber. En cuestión de las demás áreas nos pueden preguntar nada más la definición respecto a los aminoácidos y prácticamente ver, por ejemplo, si la lisina, la histidina, la prolina o prácticamente todo esto forma parte de los aminoácidos. Solamente es escoger el aminoácido correcto, pero no nos metemos tantos problemas con estas estructuras. Ahora, tenemos que ir con la proteína. Prácticamente el grial de los mameis, la favorita de los gyms, y vamos a explicar un poquito de qué se trata todo esto de la proteína. Debemos entender que la proteína va a estar formada por el CHOMS, o sea, que van a ser polímeros que van a estar constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Ok? CHOMS. En este caso son los compuestos orgánicos más abundantes, o sea, que prácticamente representan el 50% del peso seco de una célula. Y estos van a estar con base en las estructuras de las proteínas. Se van a dividir en lo que son dos grupos. 1. Proteínas fibrosas. 2. Proteínas globulares. Las proteínas fibrosas nos van a decir que se encuentran en forma de cables o hebras, como la queratina o el colágeno, y estos van a proporcionar soporte mecánico a las células y van a aparecer como componentes de tendones, piel y huesos. Las proteínas globulares van a aparecer con formas esféricas. Estas van a participar en procesos vitales de los organismos como las enzimas y los anticuerpos. Por ejemplo, ahorita lo del COVID, ¿no? En este caso, por su composición química, las proteínas se van a dividir en dos, simples y conjugadas. En cuestión de las simples, van a estar formadas por un solo aminoácido, mejor dicho, por aminoácidos como la albumina, en este caso albumina, perdón, la clara de huevo, las globulinas, en este caso son proteínas de defensa, y las conjugadas van a tener aminoácidos unidos a lo que es un grupo prostético, en este caso formado de metales, lípidos, azúcares, etc. ¿Ok? Ahora, en cuestión, las proteínas van a tener que sufrir cambios o sufren cambios de acuerdo al pH que nosotros estemos manejando o en cuestión de temperatura. Obviamente lo que es el pH y la temperatura puede provocar
que se rompan los famosos puentes de hidrógeno y los enlaces que sostienen estas proteínas. Entonces, cuando tenemos un desarreglo, en este caso se rompen los puentes o sufrimos alguna consecuencia del pH, se le va a llamar al proceso como desnaturalización. ¿Ok? Esto nos puede afectar demasiado, entonces vamos ahora a enumerar las funciones básicas de las proteínas, ya que son muy importantes para la vida del ser humano. En este caso tenemos proteínas estructurales, tenemos aquí en la presentación los ejemplos. Tenemos la catalizadora, la hormonal, las de defensa, materiales contráctiles, transporte, elemento de coagulación, material de reserva y división celular, y aparte de los neurotransmisores. Vamos ahora a ver lo que son los ácidos nucleicos, y en este caso pues debemos de entender que los ácidos nucleicos van a ser polímeros que van a estar formados por nucleótidos. De igual manera debemos de saber que cada nucleótido va a estar constituido por lo que es un azúcar, un ion de fosfato y una base nitrogenada. En este caso, la función principal es formar parte del código genético de la síntesis de proteínas, donde vamos a tener dos categorías: el ADN, que se le conoce como el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. ¿Vale? Más adelante vamos a abordar todo esto referente al ADN. Pero tenemos que dar el salto a lo que son las vitaminas. Las vitaminas van a ser nutrientes orgánicos esenciales que van a participar en la nutrición, y en este caso van a funcionar como agentes antioxidantes. ¿Vale? Aquí tenemos prácticamente todas las vitaminas que nos pueden preguntar en el examen, con su función y en este caso los síntomas que podemos presentar para saber qué vitamina necesitamos. Por ejemplo, si tenemos una insuficiencia cardíaca, sé que si se nos va el corazón, vitamina 1, ¿no? B1. Si tenemos, por ejemplo, fisuras en la piel, descarnación en los labios y las comisuras, necesitamos vitamina B2, ¿no? Por ejemplo, si necesitamos la C, pues es sangrado de mucosa debajo de la piel, debilidad y dolor de huesos, pues tengo que echarme mi vitamina C. Entonces pues hay que estudiar más que nada esta tablita, porque es más de aprendernos que de explicar. Para darle paso ahora a lo que es la estructura y función de los organelos celulares, cuando nosotros estemos viendo esto, pues me tomé la ligereza de darles esta lista en cuestión de ubicación y la función de cada organelo, porque es prácticamente la parte más tediosa de la unidad 1 de biología. Vamos a hablar de varios, no de todos como tal, pero sí es necesario que nos aprendamos todos, porque es un hecho que nos van a preguntar, aunque sea una vez, algo que tenga que ver con estos organelos celulares. Entonces, vamos a iniciar primero con el citoplasma. Cuando nosotros estemos viendo el citoplasma, vamos a decir que es la región de la célula que se va a localizar entre la membrana celular y el núcleo. Contiene los componentes químicos y estructurales que van a ser necesarios para integrar los distintos tipos de componentes celulares. Obviamente a la célula le va a dar elasticidad, rigidez, cohesión y contractibilidad. ¿Ok? Ahora, el citoesqueleto. Cuando nosotros estemos viendo lo que es el citoesqueleto, va a estar localizado entre la membrana celular y el núcleo. Va a contener los componentes químicos y estructurales necesarios para integrar los distintos componentes celulares. Vamos ahora con lo que es el citoesqueleto, que nos va a decir que es un armazón proteínico que prácticamente le va a dar forma y sostén a la célula. Ahora, cuando nosotros estemos viendo lo que es la membrana celular, o también como se le conoce membrana plasmática, vamos a ver que prácticamente en todas las células vamos a poder ver la presencia de una estructura externa. Esta prácticamente va a permitir la transmisión de los mensajes para realizar múltiples funciones, ¿vale? En este caso, cuando nosotros estemos viendo las membranas celulares, va a permitir la entrada y salida y permanencia de ciertas moléculas y va a mantener el medio interno constante. En este caso, para llevar a cabo esto, la célula va a tener lo que son dos mecanismos, que va a ser el transporte pasivo y el transporte activo. En este caso vamos ahora a iniciar a ver qué contiene el transporte pasivo,
que pues prácticamente nos va a decir que aquí en el pasivo las sustancias van a pasar de un lado a otro de la membrana y van a ser movidas por una diferencia en la concentración de las sustancias, que esta las va a desplazar a una zona de mayor a otra de menor concentración. ¿Ok? Obviamente esto no le va a afectar a la célula en cuestión de gasto de energía. Obviamente cuando nosotros estemos viendo transporte pasivo vamos a tener dos importantes. La difusión simple, que nos va a decir que los átomos, moléculas y iones prácticamente su movimiento es de un área mayor a otra menor. Y la osmosis, que aquí va a ser el movimiento de agua a través de una membrana desde una región mayor a otra de menor concentración. ¿Vale? Esto es en cuestión del transporte pasivo. Cuando estemos viendo ahora lo que es el transporte activo, tenemos que ver qué es el movimiento de las moléculas o iones en la célula, que prácticamente va a ocurrir en contra del gradiente de la concentración. O sea, que en español es moverse de una región de menor a una de mayor concentración. Aquí sí va a haber un gasto de energía, y este gasto de energía va a estar suministrado en forma de ATP, o sea, adenosín trifosfato. Cuando nosotros estemos viendo el transporte activo, aquí lo va a formar lo que es la pared celular, que nos va a decir que es una capa rígida que va a estar externa a lo que nosotros conocemos como la membrana plasmática y va a estar formada por celulosa en vegetales. Y también vamos a tener quitina en hongos. Sus principales funciones van a ser soporte mecánico y de protección. Después vamos a tener lo que es el núcleo. El núcleo va a ser el rector de las funciones celulares. En este caso este va a tener lo que son los cromosomas o la cromatina y al nucleolo. Aquí nosotros vamos a encontrar la herencia o el control de la herencia, en este caso del ADN, y va a dirigir lo que es la división celular. Este se va a presentar en todas las células eucariontes, aunque en algunas estructuras se van a perder al madurar, como los glóbulos rojos. Ahora, el nucleolo. El nucleolo no tiene membrana propia, va a ser un conglomerado del ARN y proteínas cuya función va a ser formar lo que son los ribosomas. En cuestión del centriolo, vamos a tener estructuras que van a originar el uso en la mitosis y van a formar los cilios y flagelos. Ojo aquí, el uso no es de uso de usar, es uso con H, ¿ok? Así, retículo endoplasmático. Cuando nosotros estemos viendo el retículo, vamos a ver que este va a ser una red de membranas o red membranosa que va a comunicar a lo que es la membrana plasmática con el núcleo. Vamos a tener dos tipos, en este caso va a ser el liso, que va a participar en la síntesis y en el transporte de lípidos, y el rugoso, que va a estar asociado a los ribosomas y también a la síntesis de proteínas. Ahora, los ribosomas nos van a decir que son gránulos densos formados de lo que es el ARN, y en esto se va a sintetizar las proteínas o sintetiza proteínas. El aparato de Golgi, este va a ser una continuación del retículo endoplasmático, y aquí se van a distinguir las vesículas y cisternas membranosas. Vamos a ver las diferentes funciones del aparato de Golgi, como son almacenamiento, modificación, síntesis, empacar y transportar las diversas moléculas. Caso contrario a los lisosomas, donde vamos a tener estructuras esféricas que contienen enzimas digestivas y van a efectuar la degradación o digestión de nutrientes, también de las bacterias y los organelos dañados. Seguido de esto tenemos lo que son las vacuolas, que estos, están las vacuolas, aquí están, que van a ser huecos en el citoplasma. Obviamente dentro de estas se van a encontrar diversas sustancias que van a funcionar como almacén de sustancia en planta y van a liberar el exceso de agua en célula, en pertenecientes al reino protista. ¿Ok? Seguido de esto vamos a tener mitocondrias, donde van a decir que son cuerpos ovoides con doble membrana. En este caso la membrana interna se va a plegar para formar crestas, va a contener ADN, ribosomas y sustancias requeridas para la cadena respiratoria. ¿Ok? Aquí, como se hace la respiración celular, se va a producir lo que es la energía, o sea, hace el ATP para las demás funciones celulares. Y después tenemos los cloroplastos, que estos van a ser organelos exclusivos de plantas y algas. Estos van a tener doble membrana y clorofila. Debemos de recordar que en los cloroplastos es donde se va a efectuar la fotosíntesis. Y después tenemos los plastidos, que van a ser exclusivos de células vegetales de doble membrana, que van a contener diversos pigmentos que le van a proporcionar color a la planta, flores, frutos, y en este caso otros van a almacenar lo que es almidón, lípidos o proteínas. ¿Ok? Y esto nos va a llevar ahora a ver
la diferencia entre las células procariotas y eucariotas. En este caso, debemos de entender que esto viene parte de la evolución. Todavía no nos vamos a meter en evolución, pero vamos a ver las características de cada uno. En cuestión de las procariotas, debemos de entender que estas van a ser pertenecientes a la bacteria. Van a ser muy pequeñas, o sea, va a ser entre 1 y 10 micras. El núcleo no va a estar delimitado por lo que es la membrana y el ADN se va a encontrar en un cromosoma único que va a estar en el citoplasma. En este caso con plasmido, que significa que es un fragmento circular de ADN que va a utilizar los ribosomas de la célula y el ARN y las enzimas para sintetizar las propias proteínas y duplicarse a sí mismo. Bueno, eso no importa, pero era como dato. El ADN se va a encontrar en el cromosoma único en el citoplasma. Va a tener organelos transitorios que sí llegan a estar presentes, en este caso, e inmóviles con flagelos simples. Ahora, la reproducción comúnmente va a ser por el método de bipartición, ¿vale? Entonces por eso mismo la vamos a encontrar en las bacterias. En las células eucariotas vamos a tener que van a ser grandes, o sea entre 10 y 100 micras. El núcleo aquí va a estar delimitado por la membrana. El ADN se va a ubicar en varios cromosomas que por lo general siempre van a estar en el núcleo. Y vamos a tener que no cuenta con el plasmido. De igual manera van a ser organelos permanentes, van a presentar cloroplastos y mitocondrias con membrana. Cuando en el caso que sean móviles van a presentar lo que son cilios o flagelos complejos. Y en este caso también la pared celular va a estar formada por celulosa o quitina, pero los animales carecen de ella. Y su reproducción va a ser por mitosis. En este caso lo podemos encontrar en las células eucariotas, en los protozarios, las algas, los hongos, las plantas y en nosotros los animales. Y con esto terminamos lo que es la unidad 1 de biología. Si te gustó el video, regálame like, manita arriba, suscríbete, comparte, adquiere nuestro material, que la crisis está perra. No es cierto, porque si no me va a censurar YouTube. Pero bueno, recuerda que puedes adquirir nuestro curso en línea, tenemos promociones muy buenas para ti, escríbenos al Burro Medio Puma, o para más fácil dale clic aquí en unirte a YouTube para que puedas acceder a todos estos videos de manera completa. Nos vemos ahorita en la unidad 2, que es metabolismo celular, que va a estar exclusivamente para membresía o para el curso en línea. Y en dado caso que no lo tengas y nos estés viendo por el tutu, pues nos veremos hasta la unidad 3. Yo me despido, sobrinos, soy el Burro Medio Puma, ya saben, compártanlo y porfa suscríbanse al canal. Nos vemos, chao, bye.